y afuera. Dentro del Congreso pasó que se aprobó con varias modificaciones. En realidad se aprobó una ley de inviolabilidad de la propiedad privada que quedó reducida, si no es a la mitad, casi a la mitad. Porque primero se sacó el artículo que se refería a la venta de tierras a extranjeros y después se terminó ayer sacando el artículo que tenía que ver con la ley, la modificación de la actual ley del manejo del fuego. Un error político enorme del gobierno. La votación de ayer con una ley reducida, que terminó votándose a favor 37-33, fue un error político enorme del gobierno, con una falla muy grande además en la comunicación. Ayer yo lo escuchaba a Luis Juez. La verdad que es lo de Juez de un sentido común perfecto, ¿no? Porque lo que planteaba era esto, que es lo que venimos diciendo nosotros. Esto fue un error enorme del gobierno, porque además mucha de la gente que se manifestó en contra ni siquiera había leído la ley. Ni los senadores habían leído la ley, o al menos muchos de los senadores no habían leído la ley. Porque además yo les quiero contar que aquellos que se quejaban o que estaban hablando de la patria no se vende, esta modificación de la ley, entre otras cosas, prohibía que un Estado extranjero compre tierras. La actual ley no lo prohíbe, es decir, hoy un Estado extranjero puede venir y comprar tierras en la Argentina. Con la modificación que se iba a hacer, eso no iba a ser posible. Pero nadie leyó absolutamente nada. El gobierno no supo explicar nada de la ley y le ganaron el discurso. La verdad es que le ganaron la comunicación y así fue el resultado. Tuvo que sacar dos artículos importantes, porque el de la ley de manejo del fuego también era un artículo importante. Quedó reducido prácticamente a desalojos express, quedó reducido a acotar la forma y el plazo de las expropiaciones y no mucho más. Ganó el oficialismo, en este caso el gobierno con sus aliados, 37-33, pasa esto a diputados y esto pasó dentro del Congreso. Fuera del Congreso, lo que sí está claro que en la Argentina hay sectores políticos que quieren sí o sí el caos. Ayer una marcha mayormente pacífica, salvo un grupo muy organizado que fue directamente a romper todo. Yo no sé si había 12 detenidos o 14. ¿Cuántos siguen detenidos? Estaban hasta la madrugada 26. 26. Hay 5 efectivos de distintas fuerzas heridos, 2 de ellos de gravedad. Vas a ver que estos 26 detenidos que deberían estar presos por sedición, porque lo que hicieron ayer, entre otras cosas, es intentar o impedir que un poder de gobierno sesione, y acá es donde tenemos un problema enorme con la justicia. Vas a ver que esta gente va a quedar rápidamente libre. Y por eso, cada manifestación, hay grupos organizados para romper todo, pues saben que no pasa nada. Y detrás, por supuesto, hay sectores políticos que quieren que cuando no están en el gobierno al que esté le vaya mal. Y lo que quieren básicamente es que a Milei le vaya mal. En un rato vamos a estar viendo imágenes de los incidentes, los destrozos, rompieron veredas, rompieron mobiliario de los restaurantes o de los cafés que estaban en la zona, porque además después del Congreso se fueron a la zona de Plaza de Mayo. Fueron directamente a romper todo. Y acá insisto, si no tenemos una justicia que empieza a ponerle un freno a esto, prepárense, porque hay grupos que están dedicados a que esto vuele por los aires. En el año 2012, el Registro Nacional de Tierras de Argentina dio a conocer un informe que reveló una cifra contundente. 7,5 millones de hectáreas de tierras productivas se encontraban en manos de extranjeros. El anuncio se produjo poco después del primer aniversario de la Ley de Tierras 26.737, una normativa que había establecido límites a la compra de tierras por parte de capitales foráneos. Según esa ley, ningún extranjero podía superar el 15% de las tierras a nivel nacional, provincial o departamental, y se fijaban topes específicos según las distintas zonas del país.
Florencia Gómez, entonces titular del registro, explicó que el organismo se dedicaba a controlar el cumplimiento de esas limitaciones. El relevamiento se basó en dos fuentes: las declaraciones juradas voluntarias presentadas por extranjeros y la información enviada por las provincias. De las casi 7.700 declaraciones analizadas, el 90% correspondía a personas jurídicas. Y de ese grupo, la gran mayoría figuraba como empresas nacionales, aunque su capital real era extranjero. El informe se enmarcaba en un contexto global de creciente demanda de alimentos que impulsaba a muchos países a adquirir tierras productivas fuera de sus fronteras para garantizar su propio abastecimiento. Ante esta situación, el gobierno argentino llamaba a las provincias a reforzar los controles. El objetivo declarado era claro: preservar un recurso no renovable y estratégico y procurar que la tierra, el agua y los recursos naturales permanecieran en manos de los argentinos. 7,5 millones de hectáreas. Una cifra que, en aquel momento, puso sobre la mesa un debate que aún hoy sigue abierto. ¿Por qué nadie levantó la voz cuando todo esto sucedió? En 1951, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se autorizó la transferencia legal que dio inicio a la adjudicación original de 13.500 hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro, en lo que hoy se conoce como Lago Escondido. Décadas después, en 1991, bajo la administración de Carlos Menem, se consolidó la privatización y venta de la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Esta operación otorgó el control de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia a capitales extranjeros, en manos del Grupo Benetton. Más adelante, en Santa Cruz, se registraron otras operaciones relevantes. En 2006, Néstor Kirchner adquirió 20.000 metros cuadrados de tierras fiscales en el Calafate a precios muy bajos. Esos mismos lotes fueron vendidos posteriormente con altos márgenes de ganancia. En el mismo periodo, el empresario Lázaro Báez acumuló aproximadamente 410.000 hectáreas distribuidas en decenas de estancias dentro de la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Finalmente, en 2014 se ratificó el acuerdo bilateral que permitió establecer la Estación de Espacio Profundo de China en Bajada del Agrio, Neuquén. El terreno fue cedido en comodato por un plazo de 50 años con exenciones impositivas y cláusulas especiales de acceso. Operaciones distintas en distintos momentos históricos. Todas sobre el territorio argentino. Y la misma pregunta que permanece abierta: ¿por qué nadie levantó la voz cuando esto ocurrió?